Marcela fue profesora titular de la Cátedra de Farmacología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Es magíster en bioética por Flaxo y también es doctora doctora obviamente en veterinaria por la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, Marcela, ya por tus dichos vas a terminar de demostrar quién sos, así que toda la audiencia es tuya. Gracias, Marcela, por estar. Bueno, no, muchísimas gracias, Leonardo, Toto y Azarba por la invitación. Todo un desafío hablar después de que escuché todas las otras charlas, y yo creo que esta es una confesión que hago siempre, antes que nada, yo no hago producción, nunca trabajé en producción. Los que me conocen, gracias Andrea, me quedo tranquila entonces. Los que me conocen saben que fui profesora de farmacología, nunca iba al campo, hasta que, y acá veo muy contenta, 3 personas audaces que fueron Susana Gil, Alejandra Herrero y Graciela Sardi me llevaron al campo. Así que mis conocimientos de la producción animal son bastante limitados. Les pido disculpas si digo algo que esté equivocado y por favor me lo corrigen, porque en realidad mi enfoque va a ser más hacia la parte ética que hacia la parte de producción animal, que ya con muchísima conocimiento ya lo tocaron todos los otros que hablaron antes. Pero bueno, habiendo hecho esta especie de descargo, yo diría que cuando estaba preparando la charla, a mí me pareció que lo que les podía ser útil era que yo tratase estos 2 temas. Primero que nada, qué es la ética, y después, qué papel juega en el bienestar animal. Porque en realidad cuando nosotros hablamos de ética, hablamos muchísimo de ética, que la ética de los políticos, que los periodistas no tienen ética, que la ética médica, pero a veces uno no sabe bien definirla o la define de una manera que no llegue a estar clara. Yo tomé estos 3 puntos de la ética que me parecieron importantes. Primero que nada, me pareció importante aclarar que la ética es una rama de la filosofía. ¿Por qué creo importante aclarar esto? Porque para mí el hecho de que nosotros que somos científicos nos introduzcamos o leamos o hablemos de temas que son de la filosofía implica un cambio muy grande de estructura. Yo como veterinaria siempre estaba acostumbrada a que los conocimientos se adquieren, ustedes saben, mediante una hipótesis, me hago una pregunta, la pregunta de investigación, diseño actividades para ver si eso no es. Tengo hechos, tengo cosas que yo puedo medir, que puedo ver, puedo hablar de temperatura, puedo hablar de concentraciones plasmáticas, puedo hablar de edema, o sea, yo veo las cosas, hablo de esas cosas y saco conclusiones sobre esas cosas. Y tengo trabajos de otras personas que utilizando lo mismo, midiendo lo mismo, empleando cosas muy similares, también sacan resultados. Ahora, esa estructura, y de hecho, si nosotros queremos salir un poco de este esquema, nos castigan y nos dicen, no, hay que seguir el método científico para generar conocimiento. Ahora, eso choca tremendamente con el desarrollo del conocimiento en filosofía. ¿Por qué? Porque más que basarse o pretender demostrar si algo, eso no es verdadero, que es lo que hacemos nosotros, es verdad que aumenta la temperatura, hablan de argumentos, debaten, tienen pensamientos abstractos, siguen una determinada lógica, pero tocan temas que nunca eventualmente se pueden llegar a corroborar con hechos. Y ese asunto a nosotros nos desconcierta muchísimo, porque uno dice, bueno, ¿cuál es la demostración? O cuánto más fácil sería si esto se pudiese demostrar. Entonces, cuando entramos en este terreno de la filosofía, nos vamos a encontrar con que nos resulta muy difícil llegar a entender un poco los papers por la falta esta de
fundamentación sobre hechos, y también nos cuesta mucho llegar a entender cómo es que tenemos que tomar esto, que muchas veces los mismos argumentos o sobre una misma pregunta salen cosas totalmente diferentes. ¿Qué quiero decir? Quiero decir con esto que cuando nosotros hablamos de temas de ética, nos tenemos que como desarmar todo el concepto que teníamos de las cosas que se probaban, las cosas que se sabían, las cosas que se demostraban, y nos tenemos que dar en argumentaciones que sean lógicas, que tengan una cierta fundamentación, pero que difícilmente se puedan demostrar. Entonces, sabiendo con qué nos vamos a encontrar, podemos decir que la ética es la reflexión sobre la conducta humana. O sea, ¿qué es lo que hacen los seres humanos, pero visto a la luz de los principios morales? ¿Y qué serían los principios morales? Los principios morales serían aquello que dice si algo es bueno o malo, si algo es correcto o incorrecto, si algo está bien o está mal, si es justo o si es injusto. Y fíjense que cuando nosotros nombramos estos parámetros, estos valores, justo o injusto, es imposible medir algo. ¿Cuán justo puede ser algo? No se mide, no se compara, no se controla. Entonces, eso ya nos está dando la idea de cómo los veterinarios nos desconcertamos un poco frente a los temas de ética, porque no son quizás tan claros como estamos acostumbrados a tratar en los temas de veterinaria. De manera que esto sería la ética, entonces la rama de la filosofía que reflexiona sobre la conducta humana a la luz de los principios morales de bueno, malo, correcto, incorrecto, justo, injusto. Existen o podemos clasificar el estudio de la ética o las argumentaciones sobre la ética de dos maneras. Porque cuando nosotros estudiamos la conducta humana en un determinado campo de acción de la conducta humana, hablamos de ética aplicada. Pero la ética no nos deja así tan sueltos, sino que nos da algunas normativas, algunas teorías sobre cómo se debería actuar según estos principios morales, y esa sería la ética normativa, la que según determinadas teorías nos va a decir, bueno, en determinadas situaciones esta acción es la correcta, esta acción es la buena, etc. Nosotros en esta charla vamos a ver un poquitito de la ética aplicada, que tiene mucho que ver con los veterinarios. Todos saben que cuando nosotros nos matriculamos entramos en una ética profesional o de ontología, o que hay un código de ética o un código deontológico. Eso es una ética aplicada. Eso es un código donde un conjunto de profesionales ha pensado cuál es la manera que más nos gusta o que tendría que ser la correcta para el actuar de la profesión, y entonces han hecho toda una serie de pautas, y fíjense en el trato con los colegas, en el trato con la sociedad, con el ambiente, con los clientes, con los animales, etc. Todos ustedes que conocen un código deontológico saben a qué me refiero. Eso sería una ética aplicada a un campo profesional determinado, que es la veterinaria. Otra ética, y que es sumamente importante, es la ética que tendríamos que aplicar en la difusión del conocimiento científico. Nosotros somos científicos, o sea, no hace falta que uno ande investigando por ahí con biología molecular para denominarse científico. Nosotros buscamos, mediante el método científico, el conocimiento verdadero. Entonces, cuando nosotros estamos en nuestra profesión, utilizamos mucho los papers, los artículos, o publicamos, o sea, somos usuarios y responsables de una cantidad de artículos que todos nosotros leemos. Leemos porque queremos conocer, porque queremos actualizarnos, porque nos interesa el tema. Entonces, visto este papel importantísimo de la difusión del conocimiento científico, e incluyo acá también todas las presentaciones a congresos,
donde muchos profesionales se actualizan, sacan ideas y hacen contactos justamente en base a lo que ven. Si nosotros mentimos sobre lo que vemos o engañamos sobre lo que vemos, es una falta muy grave de ética, porque es una falta de honestidad. De hecho, digamos, a mí me parece como que los que leemos artículos o los que escribimos o los que hacemos las dos cosas, es como que tenemos un contrato entre nosotros. Yo creo lo que vos me decís en el paper, pero vos no me mientas. Y entonces así vamos bien. Porque cuando yo leo un paper no pienso, me está mintiendo, hizo trampa, inventó los números. No, yo lo leo y lo creo. Entonces, aquel que escribe mintiendo está rompiendo el contrato y la verdad está generando una situación muy complicada en la ciencia donde uno ya comienza con las dudas y dice, bueno, ¿de dónde me puedo agarrar? Otra ética aplicada es la bioética, que está de supermoda, fue una de las ramas que más salió y que aparece mucho en los diarios, porque la bioética, si bien nació de una manera muy general, fue por determinadas circunstancias circunscribiéndose al estudio de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y de la salud. Y vino muy de la mano con todos los desarrollos tecnológicos que fueron apareciendo, el riñón artificial, la manera de mantener artificialmente la vida, los respiradores, todo el asunto de la reproducción artificial, que todo eso trajo la relación médico-paciente, todas esas situaciones trajeron muchísimos conflictos éticos. Entonces, es como que la bioética quedó un poco ahí limitada. Yo, que fue lo que yo estudié en Flaxo, yo cuestiono eso, porque yo creo que los animales, o sea, que la bioética, si va a estudiar las ciencias de la vida y de la salud, no puede dejar a los animales aparte, no puede simplemente referirse a los problemas que tienen los seres humanos en cuanto a pacientes o en cuanto a deseos de eutanasia o en cuanto a problemas de fertilidad. Los animales están presentes y de hecho la incorporación de la estrategia de One Health es como que nos está dando la razón. No se puede hablar de la ciencia de la vida y de la salud tratando de ignorar a los animales. Esa que ven ahí la traigo siempre a mis charlas y es una de las ratas que me ayudó a hacer la tesis. Por eso siempre le hago el homenaje en las charlas. Un poco más nuestro, digamos, mucho más cercano a lo que sería el tema de hoy, que sería el tema de la producción animal, es lo que se habla de la ética animal, que es mucho más general que en los otros campos de aplicación que yo les había comentado, pero es donde la producción animal cae perfecto porque indudablemente es algo bien nuestro. ¿Qué es la ética animal? Y bueno, es la reflexión sobre la responsabilidad moral que nosotros tenemos hacia los animales, tomando a los animales como individuos. Fíjense que esto es un concepto que no va muy de la mano con la producción animal, porque en general estamos hablando de poblaciones. Yo me acuerdo cuando una vez entré en un galpón de pollos, la impresión de ver la cantidad de individuos, todos idénticos, todos iguales. O sea, no es un concepto que a veces uno en producción animal tenga del individuo, sino más bien de la población. Pero bueno, se reflexiona sobre los animales buscando entender qué deberíamos cambiar en nuestras relaciones con otros animales y por qué. Y eso es quizás lo que vamos a tratar de dilucidar en esta charla. Otro tema donde también estamos los veterinarios es la ética en la salud pública. Ustedes saben que la salud pública es una cosa totalmente diferente. Nosotros los veterinarios tenemos intervención en la salud pública y se aleja mucho la salud pública de lo que sería, por ejemplo, una práctica clínica. O sea, nosotros en una práctica clínica vamos a tener una relación médico-paciente,
pero en una salud pública vamos a tener una población y vamos a tener un organismo, generalmente estatal, que va a determinar algunas líneas de acción según la situación en la cual estemos. Y eso no siempre es fácil y es bastante diferente a la idea que tenemos de lo que sería una relación médico-paciente, porque tiene en cuenta unos valores diferentes. Cuando hablamos de la relación médico-paciente, estamos hablando de la autonomía del paciente, el beneficio para el paciente, la no maleficencia para el paciente. Pero cuando estamos hablando de salud pública, acá ya estamos hablando de otros temas. Estamos hablando de justicia social, estamos hablando de inequidad en el acceso a la salud, estamos hablando de protección de los más vulnerables o protección de la población en un determinado contexto. Y eso tiene sus aristas. Y si no, fíjense todos los problemas que hubo con algunas medidas de salud pública que se tomaron en la pandemia, ¿verdad? Y ahora, actualmente, con esto de la influenza, el rechazo que hay en una de las peores prácticas que nos toca a los veterinarios, como son los sacrificios sanitarios, ¿no? Yo siempre digo, a veces a los veterinarios nos toca bailar con la más fea, y bueno, es una cuestión muy complicada, la de los sacrificios sanitarios, que nosotros lo tenemos bastante incorporado, pero que cuando uno toma al animal como individuo y le da un valor determinado, como hace mucha gente de la sociedad, y bueno, realmente resulta una práctica bastante cuestionable. De manera que esas serían, en general, en relación, las éticas aplicadas bien profundo en relación a nuestro papel como veterinarios, y tendríamos una ética, que es la ética ambiental o la ética ecológica, que ya toma todo el medio ambiente. Y que increíblemente esa fue la idea original cuando se hablaba de bioética. Lo que pasa es que después se fue circunscribiendo a los seres humanos. Pero la ética ambiental o la ética ecológica, hay muchas vertientes, pero bueno, en general estudia la relación moral de los seres humanos con el medio ambiente y con sus contenidos no humanos. Entonces, esto nos estaría representando un poco el concepto de una salud donde estamos incluyendo el ambiente, los animales y los seres humanos. Con la diferencia de que la estrategia de una salud hasta el momento tiene mucha más representación humana, es mucho más antropocéntrica que lo que se pretende desde la ética ambiental o la ética ecológica. Y me robé este dibujito, este esquema de un artículo que acá lo tienen como para no hacer plagio, donde realmente, fíjense que los veterinarios tenemos que conocer de estas éticas porque estamos en todo. Este es el esquemita de la influenza, del ciclo de la influenza aviar, la altamente patogénica, y fíjense que a nivel de, bueno, tenemos ya en las aves silvestres la presencia del virus. Bueno, acá tenemos la ética ambiental. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a matar a todos los patos de una laguna? ¿Eso va a traer algún problema ambiental? ¿Qué va a pasar con los peces? ¿Qué va a pasar con los que se alimentan de los...? O sea, todo un asunto donde el veterinario tendría que estar presente. Tenemos la producción animal donde juegan el código profesional como corresponde a todo veterinario que defiende su profesión y la ética animal. Tenemos aparte la ética clínica y la salud pública, donde vamos a hablar de este asunto de si matamos o no matamos a todas las aves del galpón, aunque estén sanas, aunque estén en periodo de latencia, aunque no tengamos la más mínima idea de qué es lo que está pasando. Y acá tenemos la bioética y la ética en publicación, porque nosotros los veterinarios también podemos intervenir en toda la investigación que se va a hacer en cuanto a qué es lo que está pasando, cómo se difunde el virus, cuál es la patogenia, cómo se puede tratar, etcétera, etcétera. De manera que todas esas éticas aplicadas en algún momento nos llegan. Lo que pasa es que uno no le pone el nombre de la ética, pero la tenemos que tener presente. Bien,
no todas las acciones pueden ser vistas bajo la ética, ni la ética la única mirada sobre una acción. O sea, no se crean que a partir de ahora solo tiene que ser ética. ¿Por qué? Vieron que mismo cuando hablamos de bienestar, uno habla, ¿no?, de los 3 pilares: la ciencia, la legal, la ética. Bueno, sobre determinadas acciones de los seres humanos también tenemos distintas miradas. Y de hecho los veterinarios tenemos una mirada sobre la producción animal muy distinta a la mirada que puede dar, por ejemplo, la ética de un filósofo. Entonces, esta fotito que me la prestó o me la regaló o me permite usarla un compañero mío, sacada con un dron, fíjense, nosotros vemos ahí, podemos decir un montón de cosas desde el punto de vista científico. Mira qué bien, mire esas vacas, están en un sistema extensivo, estarán vacunadas. Desde un punto de vista legal, ¿qué es lo encontramos? Estarán cerca de un poblado, no estarán, ecológico, cuánto gas de efecto invernadero producen, económica, el productor podrá vivir de esto, le alcanzará, tendrá problemas con la sequía, podrá exportar. El consumidor, yo estoy de acuerdo en comer vacas, qué desastre los que comen vacas. Y la ética, que también opina. Y empieza sus preguntas con deberíamos. ¿Deberíamos hacer esto? ¿Deberíamos hacer lo otro? No podríamos, porque no siempre lo que se puede hacer deberíamos desde la ética. ¿Qué papel juega en el bienestar animal? Entonces, una vez que tenemos más o menos en claro que la ética va a reflexionar sobre determinadas conductas humanas, vamos a aplicar esto al bienestar animal. Y en realidad, la ética se hace preguntas sobre nuestro trato. Yo puse con los animales en producción, de experimentación, de recreación, porque creo que es importante que sepamos que las preguntas éticas o los debates éticos o los activismos animales no se dirigen solo a los animales que criamos para consumo, sino que también toman otro tipo de animales, como sucede con la experimentación biomédica, como ustedes vieron que sucedió con los zoológicos y como ustedes vieron, por ejemplo, que sucedió con la ley de galgos cuando hubo toda una movida para anular las carreras y entonces sale la ley de galgos. O sea, los animales en producción no es lo mismo que objeta parte de la sociedad. Pero la sociedad se hace preguntas y fíjense que la primera pregunta que surge desde los valores morales, o sea, que es la reflexión de la ética, es una pregunta que nunca nos hemos hecho desde el estudio del bienestar animal, que es este. ¿Es justo usar animales en nuestro provecho? O sea, nosotros estamos utilizando animales, usándolos como objetos para nuestro propio beneficio. Entonces, esa es la pregunta que no se hace el bienestar animal, porque el bienestar animal parte del sí. Porque el bienestar dice, bueno, yo tengo a los animales en producción, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo ver qué es lo que necesitan? ¿Cómo puedo cubrir los 5 dominios? Etcétera, etcétera. Pero esta pregunta, ¿es justo o está bien usar animales en nuestro provecho? Es una pregunta que se hace la sociedad. Y fíjense que yo ahí les puse que hay muchos espectros de respuestas. Hay desde un no rotundo hasta un sí con condiciones y un sí, pero que nunca llega a ser un sí, más sí, que importa, hagamos lo que querramos con los animales. Pero hay mucha diferencia entre uno que dice no podemos usar animales en nuestro provecho y otro que dice sí. Y uno dice, bueno, ¿de qué dependen estas diferentes respuestas? ¿Por qué hay gente que dice que sí y gente que dice que no? Y entonces las respuestas van a depender del estatus moral que le demos a los animales. Y ahí naufragamos todo porque ¿qué es el estatus moral? ¿Qué entendemos por estatus moral? Que es un concepto muy de ética. Por estatus moral, cuando nosotros reconocemos que a un ser, a un individuo, lo podemos dañar o podemos afectar sus intereses
de alguna manera con nuestras acciones o con nuestras omisiones, decimos que tiene estatus moral o decimos que pertenece a la comunidad moral. Como para hacerla más fácil, si yo le doy una patada a un gato, bueno, está mal, Marcela, dejate de patear al gato. Ahora, si yo doy una patada a una pelota o doy una patada a una roca, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ni la pelota ni la roca tienen ningún tipo de interés. En cambio, el gato no quiere sufrir. El gato es capaz de sufrir. El gato tiene interés en no sufrir. Llámese gato, llámese pájaro, llámese vaca, llámese cualquiera capaz de sufrir. Bueno, básicamente el interés es no sufrir. Entonces, si yo puedo afectar el bienestar de alguno de los animales, justamente porque tienen interés en no sufrir, o en no pasar hambre, o en todas las cosas que nos tiene perfectamente desplegado el esquema de los 5 dominios, y bueno, entonces ese individuo yo digo que tiene estatus moral. Y cuando le reconozco estatus moral a un individuo, ya las cosas cambian. Ya no puedo hacer lo que quiera, ya no da lo mismo que lo patee o que no lo patee, mate o que no lo mate. Entonces, cuando el individuo tiene estatus moral, las cosas cambian. Y ese es justamente el kit de la cuestión en el cambio que hubo con los animales. Se los dejó de tratar como cosas y se empezó a pensar si no tendrían una cierta función en nuestra comunidad moral, si realmente ellos no son también seres morales, si podemos actuar mal con ellos. Hubo muchas respuestas, como ya les dije, del no a distintas, al sí con condiciones, y yo les traje para comentar las que más tocan a la producción animal. Y fíjense que las distintas posturas que les traje van a demostrar esto que yo les digo, que los conceptos filosóficos no son cerrados y empaquetados como los nuestros, son muy variables según las distintas argumentaciones. De los que dicen que no, y un no rotundo, o sea, no podemos usar animales a nuestra conveniencia ni para nuestro beneficio, está digamos, el filósofo que más bregó por los derechos de los animales, que es Tom Regan, que murió hace poco. Él hizo un libro bastante pesado, bastante amplio, sobre por qué consideraba que los animales tenían derecho. Se define como abolicionista y fíjense cuáles son las posturas que Tom Regan tiene. Primero que nada, Regan dice, en una comunidad moral se reconocen agentes y pacientes morales. ¿Eso qué quiere decir? Yo, por ejemplo, soy capaz de actuar mal. Yo soy capaz de ir a darle una patada a un gato, a un nene y a un inválido. O sea que soy capaz de actuar mal. Y alguien puede actuar mal conmigo. Alguien puede venir y darme a mí una patada o robarme o darme un empujón y me caigo por las escaleras y me muero. Entonces yo tengo capacidad de actuar mal y que alguien actúe mal sobre mí y entonces yo soy un agente moral. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con un individuo discapacitado que no se puede mover o con un senil o con un nene chiquito? Ellos no tienen la capacidad de actuar mal. Si a mí, mi nieto de 2 años me tira una patada, yo tengo que decir qué amor y nada más, porque no es como que uno dice, bueno, justifica porque quiere hacer daño. Uno a veces lo alza, el chico quiere estar para abajo, se mueve, patea, me calzó una patada en la nariz, salgo chorreando sangre y diciendo amoroso el nene. No tiene esa capacidad de actuar mal. Pero sí, si yo le devuelvo la patada, le doy un cachetazo y le sale sangre al nene, actué horrible. Entonces, el nene, el senil, el discapacitado, el comatoso, que no tienen capacidad de actuar mal, son los llamados pacientes morales. Entonces, ¿qué dice Regan? El perro, el gato, los animales en general entran como pacientes morales. ¿Por qué? Porque ellos no pueden actuar mal con nosotros, pero sí nosotros podemos actuar mal con ellos.
Entonces Reagan, con este razonamiento, mete los animales dentro de la comunidad moral. ¿Por qué hace eso? Él dice, los animales tienen un valor propio, inherente al ser sujetos de vida. ¿Qué quiere decir ser sujetos de vida? No es que tengan vida, porque una planta tiene vida, un mosquito tiene vida, una bacteria tiene vida. Sin embargo, para Reagan, ellos no son sujetos de vida. Los sujetos de vida son aquellos entes que tienen vidas de una determinada calidad, que por supuesto se asemejan mucho a la nuestra, y que es que tengan, por ejemplo, capacidad de generar vínculos, sistemas de sociabilidad, memoria, aprendizaje, capacidad de sentir, todas esas emociones que describía Débora al principio, todos aquellos comportamientos. Cuando un animal o una especie tiene todas esas conductas que hacen que la riqueza de su vida esté porque le gusta estar con su mamá o le gusta jugar con sus compañeros o no le gusta pasar hambre o es capaz de caminar para encontrar su comida, entonces dice Reagan, estos son seres que son sujetos de vida, cosa que no pasa, por ejemplo, con las plantas. Entonces, dice, por tener valor intrínseco propio, los animales tienen derechos, el principal de los cuales es el respeto a su dignidad. Y si yo respeto la dignidad de un ente, no lo trato nunca como un recurso, sino siempre como un fin. No lo voy a usar si yo respeto su dignidad. Por consiguiente, Reagan se define como que no podemos usar a los animales. Él inicialmente se refería a los mamíferos, después amplió un poco a mamíferos y aves, pero básicamente él considera que es totalmente inadecuado, una falta absoluta de ética, la producción animal, rechaza todo tipo de uso de los animales como recurso, rechaza la experimentación animal, rechaza a los animales en cautiverio, y él se define como abolicionista. Y fíjense la postura que tiene, cómo nos diferencia mucho del mero bienestar animal, cuando dice, no queremos jaulas más grandes, sino jaulas vacías. No quiere saber nada, no tiene que haber ningún tipo de producción, nada justifica que un ser humano haga de uno de estos animales un medio. Él es el más extremo. Hay otros que también son extremos, pero tienen digamos, la misma salida, o sea, son abolicionistas también, pero tienen otras fundamentaciones en qué es la característica que toman. Yo les traje la de Reagan porque realmente es el más conocido y es el que más se movió. Y también les traigo la postura abolicionista porque nosotros tenemos grupos abolicionistas en nuestro medio. Dentro de los que se empiezan a acercar al sí, está, por ejemplo, Singer. Singer se acerca bastante poco al sí, pero es probablemente uno de los filósofos que más influyó en este asunto de la defensa del buen trato hacia los animales. Singer realmente es un filósofo muy mediático, muy entretenido de leer porque no es para nada difícil, no es como Tom Reagan, que él es más elaborado como filósofo. Singer es muy accesible, de hecho incluso cada tanto sale algún artículo en el diario que uno lo puede leer tranquilamente. Está muy comprometido con la lucha contra la pobreza, está totalmente a favor de la eutanasia, y en algún momento de su vida, él es australiano, pero cuando era joven se fue a estudiar a Inglaterra, a Oxford, y allá se encuentra y se hace muy amigo de un grupo de vegetarianos. Entonces, bueno, lo convencen, se hace vegetariano él, y escribe este libro famosísimo, que es La liberación animal, que en la primera edición incluso ponía algunas recetas vegetarianas, después las sacó, pero en la primera edición aparecen, y bueno, donde él defiende totalmente el derecho de los animales para no ser usados.
Ahora, la postura de Peter Singer es utilitarista. Y eso sería una teoría filosófica que yo se las voy a explicar y después van a ver por qué. ¿Vamos bien hasta ahora? Yo no los veo, pero a ver, voy a abrir el chat. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. No, perfecto, perfecto, Marcela. ¿Vamos bien? Sí, sí, muy bien, ¿Sí? muy interesante. Bueno, miren que sigo, ¿eh? Ok. Bueno, fíjense lo que dijo Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, para aquellos que hayan leído algo de... Ay, bueno, gracias, ahí estoy viendo los mensajes, fenómeno. Igual cualquier cosa, ahora que veo que me aparecen los cartelitos del chat, cualquier cosa que quieran comentar, mándenla que me salen y los veo. Jeremy Bentham es famosísimo cuando en todos los que... Ah, Andrea Karina, levantaste la mano. ¿Sí? Perdón, me equivoqué. ¡Ah! Perdón, Marcela. Está bien, no pasa nada. Ok. Bueno, volviendo a Jeremy Bentham, que fíjense ustedes de qué época es, ahí le puse los años, siglo XIX. Jeremy Bentham está muy nombrado en todas aquellas, cada vez que hay una conferencia de cómo hay que tratar a los animales y si tienen estatus o no moral, estatus moral o no los animales y qué tenemos que hacer con los animales en la experimentación, salta Bentham, que es el que dijo que lo importante no era si tenían un discurso o si razonaba, sino que lo importante era que si eran capaces de sufrir, cuando él hablaba que los animales tenían que tener una cierta protección. Pero bueno, ¿de dónde sale esta preocupación de Bentham por el sufrimiento? Fíjense que Jeremy Bentham es un utilitarista, en realidad se define como consecuencialista, porque es una teoría filosófica que nos va a decir que una acción es correcta según la consecuencia de la acción. O sea, no la acción en sí, sino la consecuencia. Por eso esas teorías se llaman consecuencialistas. Ya fíjense que estamos entrando en lo que yo les dije que era la ética normativa, que eran algunas teorías que nos daban algunos indicios de cómo se realiza una acción correcta o en un determinado contexto, cuál sería la acción correcta. Entonces, los consecuencialistas nos van a decir, señores, la acción la vamos a juzgar como correcta o incorrecta según el resultado de esa acción. Entonces, Bentham es utilitarista porque fíjense qué es lo que plantea. Él dice que el ser humano está gobernado por el dolor y por el placer. El ser humano siente el dolor y lo trata de evitar absolutamente y ama el placer y lo trata de buscar absolutamente. De manera que el ser humano vive en esos tironeos. Y a juicio de Jeremy Bentham, es el dolor y el placer que nos va a generar una acción el que nos va a indicar si es correcto o no es correcto. Y de hecho postula y dice que la mayor felicidad del mayor número es lo que él va a usar como medida de si está bien o está mal. Y entonces plantea dos principios. Uno es el principio de utilidad y es el que nos dice cuándo una acción es correcta, cuando genera la mayor felicidad. Si yo tengo dos acciones y tengo que decidirme entre esas dos, bueno, tengo que ver la que genera mayor felicidad. Si yo tengo que elegir entre regalar a alguien 1.000 pesos y regalar $1.000.000, y bueno, indudablemente la más correcta es la que voy a regalar $1.000.000, porque es la que va a generar más felicidad. Ahora, para eso, fíjense que yo tengo que haber hecho una especie de balance o un equilibrio o una comparación entre las dos acciones. Y tenemos que tener en cuenta cuando hacemos ese balance, ese equilibrio, todas las cosas buenas que van a generarse de esa acción, así como todas las cosas malas. Por ejemplo,
Yo sé que si regalo $1.000.000 va a estar mucho más contento aquel privilegiado al cual le voy a regalar. Pero a lo mejor, si yo regalo 1.000 pesos, yo sigo viviendo bien. Pero si regalo $1.000, voy a ir presa porque los voy a tener que haber robado. Entonces, dentro de las consecuencias de la acción, yo tengo que ver la alegría del señor que recibió el $1.000.000 versus mi angustia porque fui presa, o la alegría de alguien que recibe 1.000 pesos de arriba y mi tranquilidad porque lo único que hice fue sacar los 1.000 pesos de la cartera. ¿Sí? De manera que fíjense que estamos viendo todo lo bueno y todo lo malo, que es la consecuencia de la acción. Y otra cosa que dice Bentham es, bueno, cuando empezamos a hacer este equilibrio de lo malo para Marcela, lo bueno para este buen señor, todos cuentan como uno. O sea, Marcela cuenta uno y el señor cuenta uno. No hay diferencias, no hay alguien que valga más que uno, no hay alguien cuyo interés valga más que el del otro. Todos somos iguales. Y eso es un concepto muy de avanzada de Bentham, porque en aquella época, ¿se acuerdan que las mujeres no tenían derechos, los homosexuales estaban mal vistos, había esclavos? Entonces, él establecía que éramos todos iguales. Este principio utilitarista es muy importante porque ustedes van a ver que es de los principios que aplicamos muchas veces cuando pesamos las consecuencias de una acción o cuando hacemos los análisis de riesgos, que ponemos todos los daños de un lado, todos los beneficios del otro, y bueno, vemos qué es lo que sucede. Ahora, ¿cómo llevamos este concepto utilitarista a los animales? Bueno, eso es lo que hizo Singer. Singer dijo, muy bien, esto del dolor y del placer es importante, yo soy utilitarista, y entonces fíjense, reconoce que la capacidad de sufrir y de disfrutar es un requisito para tener intereses, o sea, yo tengo interés en no sufrir, yo tengo interés en comer cuando tengo hambre, yo tengo interés en estar abrigada cuando hace frío, tengo mucho interés en tener sombra cuando hay un sol rajante. Entonces, tengo intereses si soy capaz de sufrir y disfrutar. En el balance final, el interés de cada uno cuenta. Acordémonos de eso, que es uno de los principios de Bentham. Todos somos iguales e intereses similares deben contar como de similar peso e importancia. Hasta ahora, utilitarismo puro. Si un ser sufre, no puede haber ninguna justificación moral para negarse a tomar en consideración ese sufrimiento. Si yo sufro, tengo el mismo derecho que todo el mundo se preocupe por mi sufrimiento como si cualquiera de ustedes sufriese. Todos los sufrimientos deben ser tenidos en cuenta. Y él le da la vuelta de tuerca diciendo que la especie no es una característica que deba ser tenida en cuenta para asignar valor moral. O sea, no puedo dejar afuera de mi consideración del sufrimiento en la evaluación de una acción a una determinada especie. Así como no puedo dejar afuera a una determinada raza o no puedo dejar afuera a un determinado sexo. Y por eso él habla de especismo. Y él dice, ese especismo, comportarnos diferente con especies diferentes, como son los animales, de la misma manera que es racismo, comportarnos diferente frente a distintas razas, o sexismo con los distintos géneros. De manera que él considera que el animal sintiente, o sea, capaz de sufrir y de disfrutar, tiene intereses, y eso ya hemos visto, está ampliamente demostrado, la sintiencia de los animales, y entonces considera que deben entrar dentro de nuestras consideraciones morales. Y entonces, ¿él qué hace? Él hace el balance utilitarista. Frente a la producción animal, él considera, acuérdense que está en Inglaterra en mitad de todos los sistemas intensivos, y él sale muy enseguidita del libro de Ruth Harrison. Ruth Harrison sale, si mal no recuerdo, en el 64, y Peter Singer sale 10 años después, 8 años después, me parece que en el 76. O sea, estamos en un momento de mucha sensibilización en la sociedad con estos terribles sistemas intensivos.
Entonces él dice, bueno, a ver, yo tengo que pesar el sufrimiento de los animales, horroroso por todo lo que se podía ver, versus cuál es el beneficio del ser humano. Y ahí entonces dice, no, el ser humano no es que esté muerto de hambre y necesite comer esos animales, porque tiene vegetación, tiene otras cosas para comer. Y también dice, el ser humano no tiene necesidad nutritiva de comer a los animales, porque puede hacer una dieta vegetariana y desarrollarse y vivir perfectamente. De hecho, él, como ya les dije, él es vegetariano. Entonces, ¿cuál es la justificación? Que le gusta comer carne. Y entonces él dice, si yo peso todos los daños y todos los beneficios, tengo del lado de los beneficios, que a mí me encanta comer un buen bife o un buen asado, como pasa en nuestro país, los amantes del asado, versus ese terrible sufrimiento que le estoy infligiendo al animal. No hay manera de rescatar esa ecuación. Tanto sufrimiento para un gusto gastronómico. Entonces él rechaza absolutamente la producción animal. De hecho, el libro que yo les digo, yo no sé si alguno lo leyó, es un libro que estuvo muy de moda. Ahora ya por ahí no se le da tanta importancia porque hay un montón de gente que está hablando de este tema de proteger a los animales y todo eso, pero en sus años tuvo mucha llegada. Entonces él en este libro le pega muy duro a la producción animal y a la experimentación biomédica. Y fíjense lo que dice. Si yo le quitase ese daño espantoso, acuérdense que es utilitarista, se podría justificar la producción animal si el animal fuese criado libremente y sacrificado sin estrés ni dolor, o si la vida del ser humano dependiese de ello. Y eso es importante, porque en última instancia, cuando tenemos que elegir entre dos vidas, yo casi diría felizmente, los filósofos siguen eligiendo la vida del ser humano. Entonces, si yo estoy en una isla desierta y lo único que tengo es una vaca, no está mal que mate a la vaca y me la coma. Pero sí está mal que yo haga todos estos sistemas intensivos simplemente porque quiero sentarme con un buen bife de chorizo. ¿Cuál es el problema que uno en general le ve? Porque este es un razonamiento muy utilizado en casi todo lo que hacemos con los animales. Nosotros, por ejemplo, lo difícil que es determinar la relación daño-beneficio cuando en la acción interviene muchos intereses y hay mucha incertidumbre. Si yo, por ejemplo, tengo la producción animal, donde de un lado tengo todo el daño que se le hace al animal, pero tengo incertidumbre sobre la magnitud de ese daño, no estoy segura si es mucho daño, si es poco daño, y tengo, por otro lado, una cantidad de intereses. Tengo el productor que quiere vivir de un trabajo honesto, tengo el veterinario que también tiene su trabajo, tengo, por ejemplo, la maquinaria agrícola que también interviene en todo ese sistema de lo que es la producción animal, que es sumamente complejo, tengo los frigoríficos, tengo los mercados internacionales, tengo las importaciones, tengo las exportaciones, tengo un montón de cosas y tengo un montón de incertidumbres. El cálculo daño-beneficio se complica muchísimo. Esa es en general la crítica que se le hace. Pero bueno, es una de las teorías filosóficas que me gustaba explicarles porque es de las más usadas justamente por este sistema de evaluar riesgos y evaluar beneficios. Lo que se critica siempre cuando hablamos de animales y la aplicación de la teoría utilitarista es que por H o por B siempre los intereses humanos es como que pesan más que los intereses de los animales. Entonces los animales nunca alcanzan, digamos, salvo para Peter Singer, por supuesto, y todos los seguidores, los animales nunca alcanzan a cumplir con sus intereses. Pero Peter Singer es muy crítico de este tipo de crianza intensiva. Es otra teoría que también la traigo porque me parece hermosa para la producción animal. Este señor Bernard Rolling también murió hace poquito y él trae una teoría que es la llamada ética teleológica y dice, acá lo que hay que hacer
para que la producción animal sea ética, sea aceptable, tenemos que respetar el telos de los animales. ¿Qué es el telos? El telos es la naturaleza, la esencia, lo que hace que una vaca sea vaca o que un perro sea perro. ¿En qué sentido? Si yo, por ejemplo, si nosotros pensamos que una vaca está destinada, el fin de la vaca es crecer, desarrollarse, mantenerse en vida y eventualmente reproducirse, y bueno, los mecanismos por los cuales la vaca crece, se desarrolla y se reproduce. O sea, la vaca va a buscar la comida, va a caminar, la vaca va a rumiar, que es algo que nunca le pediríamos, por ejemplo, a un cerdo. Jamás le vamos a decir el cerdo tendría que rumiar, porque la esencia del cerdo, su naturaleza, no está destinada a la rumia. Entonces, cada animal o cada especie tiene una naturaleza que tiende a que cumpla con su función, pero de una manera específica. Iría muy de la mano con lo que nosotros llamamos dentro de los 3 conceptos de Fraser, los comportamientos naturales, lo que nosotros consideramos el comportamiento natural. Y entonces, ¿qué dice Rowling? Rowling dice, señores, mientras se respetó el antiguo contrato que teníamos con los animales domésticos, todo andaba bien. ¿Cuál era el antiguo contrato? El antiguo contrato era, bueno, yo respeto el telos de los animales, yo respeto que las ovejas estén sueltas, que coman paja, que comen pasto, que estén con sus corderos, o sea, respeto su vida natural y ella me da lana, me da leche, me da carne. Yo la cuido de su salud, que no pase hambre, que no pase frío, que no la ataquen los perros, que no la ataquen los depredadores, y entonces después eventualmente le voy sacando lana, le voy sacando leche, y un día la mato y me la como. Y eso era aceptable. Eso era el antiguo contrato, lo que se hacía antes. ¿Qué se hizo ahora? Con la intensificación, con las comidas con antibióticos, con todas las prácticas o técnicas que, bueno, ustedes conocen mucho más que yo, así que ni voy a pretender hablar. Entonces, con todos esos cambios, el antiguo contrato se rompió y ya nuestra actitud hacia los animales es muy diferente. Y entonces, eso está mal. Eso está mal. Eso es lo que Rowling ve como inconveniente. Él dice que con los sistemas de producción de ahora, en lugar de poner las perchas redondas en agujeros redondos, estamos tratando de poner perchas redondas en agujeros cuadrados. A los animales los estamos metiendo en unos lugarcitos chiquitos, con luz de día, con un medio totalmente artificial, con comidas artificiales, etc. Entonces, eso es lo que criticaba. Bueno, ahora ya está muerto. Criticar Rowling valoriza la naturaleza de los animales y este antiguo contrato del hombre con los animales. Y otra teoría ética, que también la traigo porque es la ética que está en alguna currícula de los estudios de bienestar animal, está nombrada, está como parte de los contenidos, la llamada ética del cuidado, que fíjense que cautelosamente he puesto ahí que, bueno, su creadora es Carol Gilligan, y fíjense que puse ética del cuidado expresada dentro del movimiento feminista, y ahora van a ver por qué. Porque el movimiento feminista es muy variado. O sea, dentro del movimiento feminista hay muchas opiniones, son bastante variadas, algunas incluso se oponen en temas como el lesbianismo o como el aborto. Entonces, hay varias versiones del movimiento feminista, pero en general los enfoques feministas lo que hacen es abordar y criticar las desigualdades y los roles que la sociedad le impone a las mujeres. Entonces, las mujeres oprimidas, las mujeres que no pueden desarrollarse como se tienen que desarrollar por la opresión de la sociedad patriarcal. Entonces, esa es la bandera que toma el feminismo y se asocia también a ciertas minorías
Y por supuesto que hay muchas feministas que toman la causa de los animales, otras toman la causa de la naturaleza, el ecofeminismo, y aquellas que toman la causa de los animales toman generalmente una postura abolicionista. Las feministas lo que dicen es, señores, en la ética, acá hay mucha versión masculina, no se tienen en cuenta ciertos detalles femeninos como son la importancia de las emociones, de los vínculos, del afecto en la toma de las decisiones. Y es así, digamos que es una realidad. Hoy he sabido que las emociones forman parte de las decisiones que tomamos. Entonces, la ética feminista rechaza lo que ellas consideraban la ética masculina en el sentido que se guiaban por determinados parámetros que ignoraban totalmente la parte racional. De hecho, la parte emocional. De hecho, tanto Reagan como Singer dicen, la teoría que nosotros vamos a poner se basa en la racionalidad, no en la emoción. No soy como diciendo, yo no es que ame a los animales y adore y tengo 80 perros y 99 gatos, no, racional. Entonces, lo que dicen las feministas es, señores, tenemos que poner la emoción como la gratitud, el cariño, el afecto, el vínculo en las relaciones. ¿Qué es lo que pasa con la ética del cuidado? La ética del cuidado dice, hay una interconexión cuando hay vínculos afectivos, cuando uno es responsable de algo, cuando alguien es vulnerable. Y parte de que todos hemos sido cuidados en algún momento. De hecho, la especie humana, si cuando nace nadie la cuida, muere. Entonces él dice, son unas cuantas en realidad, ellas dicen, consideran que todos hemos sido cuidados en algún momento de nuestra vida, por lo cual tenemos la obligación moral de cuidar a los demás. Y acá incluyen a los animales. Y fíjense lo que entienden por cuidar. Ayudar a los demás, satisfacer las necesidades básicas, desarrollar y mantener las capacidades básicas, evitar el daño. ¿Y por qué digo yo que soy cautelosa cuando hablo y digo que esto está dentro del movimiento feminista? Porque parte del movimiento feminista rechaza el rol de la mujer en el cuidado. Y entonces dicen, ¿qué vas a decir que la ética del cuidado es feminista si nosotros nos queremos sacar de encima eso que tenemos que cuidar a los padres viejos, a los hijos enfermos y a los tíos sordos? Entonces, el asunto parte un poco por ahí. Pero fíjense cómo la traspolamos a los animales. Nosotros tenemos animales con los cuales tenemos vínculos. Y esto nos da una diferencia de especie que muchas veces no la sabemos justificar con las otras teorías. Por ejemplo, un perro. Un perro es un ser sintiente, estamos todos de acuerdo. Ahora, un perro no es lo mismo mi perro, el perro mío, que el perro que lo tienen en Corea para la comida. Entonces, lo que la ética del cuidado dice, los vínculos son importantes, la relación es importante, y dentro de esos vínculos, de esa relación, voy a tener diferencias. De hecho, yo voy a ser mucho más responsable del cuidado de mis hijos que de los hijos de algún vecino, y más aún que de los hijos de alguien que vive en Francia o en Indochina. Entonces, la cercanía, la vulnerabilidad y la dependencia es muy importante. Yo soy más responsable de mi hijo recién nacido que mi grandulón de 44. Entonces, eso es lo que ve la ética del cuidado e incorpora a los animales y nos da mucha flexibilidad con los animales, porque fíjense que entre el vínculo, la vulnerabilidad y la dependencia, vamos a tener la diferencia entre los animales domesticados y los animales salvajes, entre los animales de compañía y los otros animales, siempre se nos confronta. ¿Por qué si ustedes castran un perro con camisolines, con técnica aséptica, con analgesia, con anestesia, y después a los pobres terneros los tiran en el pasto?
hay diferencias, esto es lo que contempla hasta cierto punto la ética del cuidado y también considera límites morales a la obligación de cuidar a los demás. Yo tengo la obligación de cuidar, pero hasta cierto punto. No me puedo perjudicar yo, no puedo perjudicar a los que dependen de mí, etc. Y fíjense cómo en la foto, esta foto también es de un compañero mío, es del mismo pobre que me dio la del dron, que yo le pedí permiso porque digo, fíjense qué increíble, esto es un vínculo afectivo que se puede tener con una vaca tranquilamente, porque realmente existe y como muy bien, creo que lo comentó Débora o alguien, en su última descripción de los 5 dominios, Mellor pone como muy importante dentro de los dominios, dentro del cuarto dominio, el del comportamiento, las relaciones de los animales con los seres humanos. No solamente con su especie y con otras especies, sino que separa a los seres humanos. Y cómo influye el vínculo de los seres humanos con los animales, se ven muchísimas especies. De hecho, se ve hasta en los animales de experimentación que los ratones frente a determinados técnicos se estresan más y frente a determinados técnicos se estresan menos, y lo pueden ver por una cantidad de situaciones que, bueno, ustedes sabrán mejor que yo lo de la prueba de fuga, la distancia de fuga y esas cosas. De manera que esto sería la ética del cuidado. Y la última consideración que va de la mano con la ética del cuidado, fíjense, una es Lila, que es la gata de mi nieta, la otra soy yo. Cuando mi nieta se va de viaje, Abue tiene que ir a darle de comer a Lila. Fíjense cómo me recibe Lila, Lila enloquecida, grita, salta, me abraza y después va y come. Ahora, si yo no voy a darle de comer a Lila, probablemente Lila, yo no voy a decir que se muera, pero se puede morir tranquilamente porque no tiene cómo conseguir su alimento, no tiene cómo salir del departamento, todo está enrejado, si nadie le escucha, si yo no voy, Lila muere. No sucede lo mismo con el león, que se arregla solito perfectamente, que no tiene ningún interés en que Abue vaya a darle de comer. Yo tengo la misma obligación hacia uno que hacia otro, no. Entonces, tengo una obligación especialísima hacia Lila, porque yo soy la única que tiene la llave del departamento que le va a poder abrir y que va a poder entrar a darle de comer. No es la misma obligación que tengo, por ejemplo, hacia los gatos de la calle o hacia los gatos que tienen otros conocidos que están con sus dueños y les dan de comer. Existe dentro de la filosofía lo que se llama obligaciones morales especiales y son determinados grupos o determinadas subpoblaciones que por ciertas circunstancias uno tiene mayor obligación. El contexto de Lila, que está sola, encerrada y que no hay quien le vaya a dar de comer más que yo, me crea a mí una obligación moral especial. El hecho de que nosotros seamos veterinarios y que hayamos estudiado cómo son los animales, cómo se manifiestan, sepamos que sienten dolor, sepamos cómo aliviárselo, nos crea una cierta obligación moral especial hacia los animales, porque somos los que sabemos cómo hacer esas cosas, somos los que hemos estudiado eso. Y una última consideración, que serían dos conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta. Fíjense ahí lo que pongo. Dale de comer a las vacas porque tienen hambre y dale de comer a las vacas porque si no disminuye la leche. En las dos situaciones yo estoy diciendo dale de comer a las vacas. No les pegues para subir al camión porque les duele, no les pegues para subir al camión porque arruinas la carne. No les pegues. Sin embargo, si nosotros lo vemos desde otro punto de vista, fíjense que en este caso yo estoy hablando de que la vaca tiene hambre o que a la vaca le duele. Es una característica propia de la vaca. La vaca es capaz de sentir hambre, la vaca es capaz de sentir dolor. Cuando yo tomo esa razón, estoy hablando del valor intrínseco o propio del animal.
Y reconocerle este valor intrínseco me genera una obligación directa. ¿En qué sentido? Yo sé que le duele, entonces yo tengo obligaciones hacia ese dolor. ¿Qué es la diferencia con la otra postura? Disminuye la leche o se arruina la carne. No tiene nada que ver con lo que siente el animal o con lo que le pueda pasar al animal. Tiene que ver con la producción, tiene que ver con la parte económica, tiene que ver con que si se arruina o no se arruina la carne, pero no tiene que ver nada con el animal. Y entonces ahí estamos hablando del valor extrínseco o el valor instrumental que nos genera obligaciones indirectas. ¿Por qué? Porque no las genera el propio animal. Y de hecho, el día que algún chef descubra que la carne golpeada con helecho y cilantro es un bocado de los dioses y sea el plato de autor más famoso, y más caro y más rico del mundo, bueno, a nadie le va a importar si le pegan o no le pegan, porque no nos va a generar daño económico. Entonces, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista del fundamento de mis acciones, es muy importante si yo estoy aplicando un valor intrínseco o un valor extrínseco. Si yo estoy considerando que el ente o el ser al cual me estoy dirigiendo tiene un valor intrínseco o si tiene un valor extrínseco. Y ese valor extrínseco sale con esta teoría, que es el de las obligaciones indirectas, que para vuestra tranquilidad es la última que les comento, pero que también van a ver por qué es importante. Las obligaciones indirectas son las que se estipulan en una postura filosófica, que es el contractualismo, que dicho en forma fácil dice, cuando nosotros vivimos en una sociedad, las obligaciones éticas se originan de acuerdos o contratos que toman determinados individuos que por supuesto son racionales y van a respetar los compromisos y toman eso en nombre de todos. Como que nosotros que estamos acá todos en la clase decidamos, bueno, que Leonardo y Toto decidan entonces cómo nos vamos a mover, si prendemos la pantalla, si apagamos la pantalla, prendemos los botones, y entonces ahí se decide. Ahora, ¿qué pasa? Este tipo de contrato pide reciprocidad. Si yo estoy en una sociedad, hago un contrato y digo, bueno, yo a vos no te mato, pero vos a mí no me matás, y en eso vamos a estar todos de acuerdo. Yo a vos no te robo, vos a mí no me robás, en eso estamos todos de acuerdo. Ahora, el mismo creador de esta teoría, o uno de los que mejor la desarrolló, que fue John Rawls, dice, acá no existen los animales. Esta teoría está solo para el hecho de relaciones entre seres humanos, que son los que pueden formar acuerdos y los que pueden tener esta actitud recíproca. Entonces, los animales quedan afuera de los acuerdos, quedan afuera de lo que llamaríamos la comunidad moral. Y solamente van a tener representación si alguno de los que está armando el contrato dicen, che, bueno, pero miren que yo no quiero que maltraten a los animales, y te dicen, sí, tenés razón, no, qué horrible, no nos gusta, no estamos de acuerdo, eso no está bien, y entonces sale el maltrato a los animales. Eso explicado de una manera muy a la veterinaria, no piensen que van a salir sabiendo mucho de filosofía, pero más o menos la idea es esta. Entonces, ¿qué pasa? Esta teoría, este sistema, es el que se basa en el valor extrínseco del animal. Y nosotros vamos a actuar y vamos a hacer determinadas cosas por el valor extrínseco del animal, no porque nos importa el animal en sí, lo que piensa, lo que sufre, lo que siente, sino por lo que él representa para nosotros. Y entonces, por supuesto que aceptan la crianza de los animales, porque nuestra sociedad acepta la crianza de los animales, pero es la sociedad la que le va a dar los límites. Entonces, y eso puede ir cambiando. Por ejemplo, en este momento nuestra sociedad pide un mínimo de bienestar, puede haber un estándar para el sacrificio, puede haber determinadas condiciones. Todas esas pautas que va dando la sociedad se incorporan y son las que vamos a aplicar sobre los animales. Pero no porque los animales se lo merezcan, sino porque nosotros como sociedad se la queremos dar. Y fíjense que hay mucha reglamentación que se basa en las obligaciones indirectas. El Código Civil y Comercial, tan nuevito como es,
igual dice que los animales son propiedad. Si yo me robo una vaca, a la vaca no le estoy haciendo ningún daño porque me la robé. Estoy jorobando al dueño de la vaca que se la robé. Dice que los animales forman parte del ambiente y entonces como nosotros tenemos derecho a tener un ambiente sano, tampoco hay que estar complicándose con los animales. La famosa ley de maltrato. La nuestra es una sociedad que no acepta el maltrato, entonces no es que pase algo con los animales. Nosotros no queremos que se maltraten a los animales y entonces tenemos una ley que lo prohíbe. Y muchas cosas que salen de veterinaria de una manera absolutamente espontánea y consistente y que yo, no, por Dios, no lo tomen como una crítica, porque esto es algo con lo cual yo he vivido los 50 años de veterinaria. Pero fíjense cómo a veces planteamos algunas cosas. Estas son frases que yo tomé de unos resúmenes, de unos pósters que encontré por ahí. Y fíjense cómo realmente cuando planteamos las cosas, si bien estamos haciendo un bien para los animales, estamos dando mejores condiciones de bienestar, en realidad los fundamentos son su valor instrumental, ¿eh? Tenemos que evitar el impacto económico que la enfermedad tiene en los tambos, asociadas a severas pérdidas económicas, entonces hay que darle buena nutrición, perjuicio, se afecta la calidad del huevo. Entonces, en ningún momento el animal tiene el derecho a estar bien alimentado, el animal tiene el derecho a que se le prevengan las infecciones. Siempre en este tipo de escritos nosotros vamos a ver que se tiene en cuenta el valor instrumental. Y lo más gracioso, cuando yo leí la Estrategia Regional del Bienestar Animal para las Américas, fíjense que ponen que el principal objetivo es llegar a niveles altos y sostenibles de producción y productividad de alimentos de origen animal. O sea, no es el principal objetivo proteger al animal, cuidarle que esté cumplidas todas las necesidades en todos sus dominios. No, estamos allá en eso. Por eso la producción animal tiene un cariz muy especial, que esto está totalmente aceptado por la sociedad y que algunos critican notablemente, sobre todo los abolicionistas. Bien, resumiendo, como para ir cerrando y que a Leonardo no le dé el ataque porque me pasé unos minutos. Hay distintos enfoques sobre la consideración moral que tenemos que tener con los animales y esos distintos enfoques nos dan diferentes fundamentaciones y grados de compromiso. Por ejemplo, el grado de compromiso que me da esta última teoría, el de las obligaciones indirectas, es muchísimo más laxo y mucho más contingente que el grado de compromiso que me puede dar, por ejemplo, la idea teleológica, el antiguo contrato que nos proponía Rowling y, por supuesto, nada que ver con el abolicionismo de Reagan. Pero fíjense que todos reconocen que tenemos obligaciones. El viva la pepa con los animales, hagan lo que quieran, a mí no me importa nada, eso no es verdad, no existe. Cuando desde algunos grupos activistas dicen favorecen la explotación, favorecen la esclavitud, son sádicos, no, en ningún momento eso está sobre la mesa. El estatus de ser sintiente que hoy tienen los animales, le puse vertebrados, pero saben que ya estamos incursionando con la sintiencia en invertebrados, pero el estatus de ser sintiente que hoy tienen los animales cambió la mirada de la sociedad. Y ahí, de hecho, todos nosotros sabemos que todo este asunto del bienestar animal sale de la preocupación de la sociedad, no de los científicos. La sociedad es la que empieza a hablar, empieza a decir. Y por supuesto, ¿qué es lo que mira la sociedad? La sociedad siempre piensa que la vida natural es la mejor y se la imagina así como este iconito que encontré en la red, donde los terneritos corren sobre un prado fabuloso, acá no hay sequía, nunca pasó nada, todo está divino. Y esa es la concepción. Entonces, ¿qué critican? Critican una cantidad de cosas, critican el destete temprano, critican las producciones intensivas, el trato que se le da a los terneros de los tambos, critican las gallinas ponedoras en la jaula, critican los galpones llenos de pollos, o sea, critican una cantidad de cosas, pero que realmente uno pensándolo
y plantándose en la postura de ellos, cuando nosotros nos sacamos ese profesionalismo que tenemos, esa mirada profesional que tenemos, si lo vemos desde la otra vereda, lo vemos como ellos. Por eso yo creo que es tan importante tener en cuenta dónde se paran, dónde se fundamentan aquellos que hacen algún tipo de críticas. De manera que la sociedad critica muchísimo muchas de las cosas que se hacen en la producción animal. Por supuesto, desde el ambiente cada vez pegan más duro el asunto de los gases de efecto invernadero, la contaminación de las aguas, eso ya está totalmente instituido. Y con el asunto de la pandemia y el COVID y ahora la influenza, la salud pública también está protestando. Desde la salud pública se protesta sobre los animales en crianza intensiva, cómo se puede entrar en contacto todo el tiempo animales e ir contagiándose, el bendito spillover de las especies salvajes. Por supuesto, la enorme crítica sobre las matanzas sanitarias. Nosotros antes le decíamos el rifle sanitario, ahora se habla de sacrificio sanitario, porque ya no se está tanto con rifle, por lo menos a las aves. Y fíjense que ahí les puse un dibujito, claro, si estuviese grande, por ahí lo ven mejor, es un tejón que en realidad, yo lo traje porque cuando iba leyendo para preparar esta charla, que leí un montón de críticas sobre la matanza sanitaria por un programa que hicieron en Inglaterra contra los tejones para tratar de frenar un poco la tuberculosis bovina. Entonces, los tejones son reservorios, se toma como que anulando, destruyendo los reservorios va a disminuir la tuberculosis bovina, y entonces uno de los problemas que encontraba la sociedad y que protestaba era que había un libro infantil donde el tejón era un personaje muy simpático, y entonces por eso había un cierto afecto hacia el tejón y veían muy mal la matanza de tejones. Como para que veamos hasta qué punto la sociedad toma argumentos que nosotros no tendríamos, no los tomaríamos nunca. Esto es lo que hace la ética reflexiona sobre algunas conductas considerando los valores, pero fíjense que estos conceptos son intrínsecos al ser humano, no es que nosotros estudiamos para pensar si algo es bueno o malo, no, nosotros lo tenemos incorporado desde que somos chicos, forma parte de nuestra condición humana. ¿Y qué le aporta la ética al bienestar animal? Bueno, una mirada diferente. Así como la ciencia al bienestar animal le aporta conocimiento verdadero, conocimiento justificado, y la parte legal le aporta normativas que hay que obedecer y con las cuales tenemos que estar de acuerdo, bueno, la ética le aporta el aspecto moral, el valor moral a los animales. El tener a estos animales con valor moral, justamente por esa sintiencia, a nosotros, como veterinarios, nos hace hacer preguntas que si no los vemos como objetos morales o como seres morales, no nos la haríamos. Como sería, por ejemplo, cómo equilibrar la importancia entre el valor intrínseco y extrínseco en los animales de consumo. Porque no podemos ignorar que son criados con un fin instrumental para el ser humano, pero tampoco podemos ignorar que tienen todo un valor moral. Y entonces, ¿cómo podemos hacer para que el animal, que ya lo sabemos que es un ser sintiente, no pague las mejoras a los sistemas productivos? ¿Cómo podemos tratar de modificar eso? Es un poco el eterno drama del veterinario, ¿no? ¿Qué protejo? ¿Los intereses del animal o los intereses del cliente? Y que se da también en otras situaciones. Y también la ética nos muestra que tenemos que tener un poco la idea del valor moral y de los fundamentos, porque si nosotros queremos mantener el rol que tienen los veterinarios en el bienestar animal y que para mí es absolutamente fundamental, único e indelegable, entonces tenemos que estar hasta cierto modo empapados de estos temas para ser capaces de dialogar, que nos dé un tipo de fortaleza, un tipo de argumentación distinta. Porque si nosotros con nuestra estructura cuadradita de científicos no tomamos algunas cosas que tendríamos que tomar,
Entonces nos perdemos y se hace casi imposible el diálogo. Y fíjense con la cantidad de gente o de sectores de la sociedad con la cual nosotros tendríamos que ejercer nuestro rol importantísimo en el bienestar animal. Los consumidores, que son los veganos, los que piden los huevos ¿cómo se llama? De gallinas libres de jaula, la mayonesa no mayo porque no tiene huevos, los flexivegetarianos, los vegetarianos, los que ahora están pidiendo carne de laboratorio, o sea, todos esos consumidores que por razones éticas cuestionan los alimentos de origen animal, nosotros tenemos que entenderle los fundamentos, porque si queremos hablar con ellos, no le vamos a hablar, no, pero la terneza de la carne y la bondad de la cruza de la raza pirulo con fulana. Entonces, eso es importante, nos da a nosotros una fortaleza. Tenemos los extremos, los ambientalistas, los abolicionistas. No sé, ahora estaban amenazando los veganos de vuelta con ir a la rural. Tenemos los requisitos de comercialización que pueden frenar algunas transacciones comerciales por nuestros niveles de bienestar. Tenemos las regulaciones propias de nuestro país, que también nos explicó Débora en su primera clase, donde explica absolutamente bien cómo el veterinario tiene que afectar, tiene que influir, tiene que intervenir en estas regulaciones. Las cuestiones de salud pública. Ahora los veterinarios tienen que dar la cara por las matanzas sanitarias, tienen que dar la cara por la resistencia antimicrobiana. Esos son temas que a nosotros nos tocan muy directamente. La investigación, como nos explicaron fabulosamente Natalia y Marcela, todo lo que se está haciendo, todo lo que se está investigando. Y por supuesto, y yo esto lo remarqué y lo dejo ahí, todas las inquietudes propias que tiene cada uno, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo, estará bien, estará mal, cómo lo puedo mejorar, que son personalísimas. A mí me conmovió mucho la charla de Carlos Saumel, porque en algún momento él emitió algunas opiniones y realmente me conmovió el ver que también uno se hace algunos cuestionamientos a estas cosas como van sucediendo. ¿Qué es el bienestar sin la reflexión ética? Es lo que se llama el bienestarismo. Es simplemente ver qué puedo hacer para que el animal produzca más y esté bien. Como generalmente cuando está bien, produce más, va todo bien. Ahora, si para que esté bien yo voy a tener que buscar el cruce entre la curva de productividad y la curva de bienestar, bueno, no, yo voy a tirar siempre para la curva de productividad. Porque sin la reflexión ética, el animal es una cosa instrumental, es un recurso, es una maquinita de hacer carne, leche, huevos. Y yo iba a terminar la clase ahí, pero dije, no, no es justo, porque acá hay que ver la contrapartida. ¿Qué es la ética sin los conocimientos de bienestar animal? ¿Qué es lo que pienso yo si no recibo todo lo que saben ustedes del bienestar animal? La ética es una ética vacía, es una ética inútil, árida, si no tienen los conocimientos de bienestar animal que todos los que están trabajando, y que yo siempre me pongo muy contenta porque veo que hay un montón de gente que está trabajando en eso, todo lo que se está trabajando en el tema de bienestar animal. Y con esto, y estas flores acuáticas del jardín botánico, les dejo mi mail por cualquier duda, terapia de grupo, crítica, sugerencia, y por supuesto cualquier pregunta que quieran hacer, totalmente disponible. Marcelo, muchas gracias. Realmente esto ha sido la frutilla del postre de todas las charlas que te precedieron. Y creo que tu última reflexión de que no hay ética sin bienestar, no hay bienestar sin ética, resume y atraviesa horizontalmente todo lo que se ha expresado en estas conferencias. Yo creo que el cambio de denominación de la OIE, de Organización Internacional de Episodios por OMSA, Organización Mundial de Salud Animal, marca una diferencia para el enfoque de que en la salud animal, en una salud, está la salud no solo, digamos, corporal de las enfermedades, sino también en el bienestar. Estamos hablando de un bienestar y también abrir nuestras mentes para pensar con estos conceptos que expusiste excelentemente,
que tenemos que salirnos de esa visión antropocéntrica que tenemos del ser humano, del superpredador de la cadena alimenticia. Si vos mostraste el león que se valió del cervatillo dentro de las reglas de la naturaleza, pero también nosotros estamos imponiendo reglas. El hombre fue un cazador nato cuando se civilizó hace 10.000 años o más años, cuando el perro lo acompañó en sus casas también, pero tenemos que buscar el punto de equilibrio, ni tanto ni tan poco, para que haya una producción, porque el hombre necesita comer, dando libertad a que quien quiera ejercer el veganismo lo haga, pero quien sea un carnívoro, no estricto como somos nosotros, lo hagamos respetando las normativas que se expusieron a lo largo de todas estas conferencias, brindándole no solo acceso a alimentación, como tú bien has dicho, no exponer al frío, no exponer al calor, bueno, todos los dominios, pero también recalcando que los animales son seres sintientes y sufrientes y que requieren el afecto. Lo hemos mostrado cuando nace un ternero, la madre va y lo lame, esa caricia del lamido para estimular la respiración, la circulación, para estimular a que se pare en sus miembros. Lo mismo pasa con un potrillo, pero también está demostrado en la productividad lechera, por ejemplo, que permitir que los animales se froten con esas pelotas, con extremidades como dedos que lo acarician, o que los cerdos tengan actividades lúdicas, mejoran la productividad. Si tienen que producir, por lo menos que lo hagan no sufriendo y con la mejor calidad posible, ¿sí? Pero que hacia eso apuntamos, es un poco el objetivo de esta visión conjunta que tiene la Sociedad de Medicina Veterinaria y la Universidad Nacional del Centro, representado por el doctor Ries y por quienes habla. Marcela también integra la sociedad, ya les mencioné que es la directora de la revista, para quienes quieran publicar trabajos científicos, pasando por el comité de aceptación o de revisión, pero realmente estamos en una bisagra histórica y todo esto nos permitirá incluir todos estos conceptos que fuimos aprendiendo durante todas estas jornadas, todos estos jueves que fueron sucediéndose, para volcarlos a la vida cotidiana, no solo en producción, sino en interacción con todas las especies animales, respetando, no llegamos todavía al mosquito, porque si uno no mata al mosquito, el mosquito nos va a matar a nosotros con dengue, chikungunya o malaria o lo que fuera. Pero sí buscar el equilibrio de la naturaleza. Y rescato también, cuando mencionaste la ley 14.000, la ley de protección animal, que todavía es una ley que debe ser modificada porque los animales siguen figurando como cosas, ¿sí? Y tal vez esto debería redondearse en un futuro con una visión legalista del derecho, pero no del derecho absolutista para protección de los animales, sino conceptos del derecho que se apliquen al bienestar animal y tal vez una visión sociológica para comprender también la interacción entre los animales humanos y no humanos. Así que muchísimas gracias, Marcela. Ha sido excelente tu aporte y quienes quieran hacer preguntas, por favor, lo pueden hacer o por chat o pueden sin problema abrir cámara y micrófono y expresar sus inquietudes. Acá tengo, sí, Leonardo, acá tengo de Verónica una pregunta. Es muy interesante el planteo, Verónica, porque en realidad nosotros no podemos sacar a la producción de animal de lo que sería el sistema comercial. Entonces, el hecho de que muchas certificación animal, yo diría, sería lo de la certificación de bienestar animal o gallinas libres de jaula. Exacto. O ese tipo de sello. Muchas veces eso implica un gasto alto, un gasto más alto. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, supóngase, yo soy productor y el consumidor me dice, vos tenés que tener las vacas, no sé, no hagas destete temprano. La sociedad no quiere que hagas destete temprano, entonces vos por lo menos tenés que tenerlas 3 meses con el ternero al pie. Bueno, a mí me va a salir más cara la leche producida. Entonces, lo que es justo, o sea, darle a cada uno lo que corresponde, es que aquel consumidor que está exigiendo
una leche de mayor calidad, o aquel que elige comprar esa leche del ternero que se destetó a los 3 meses, sea capaz de pagar más por eso, porque es lo que le pasa al productor. Entonces, el otro día estaba viendo incluso, no sé si vieron que hay una iniciativa que es el final de la era de la jaula en la Unión Europea, y entonces, ¿cuánto iba a costar anular las jaulas para, no me acuerdo si eran cerdas, creo que eran cerdas? Y bueno, cuando uno empieza a pensar en el arrastre del costo, que es modificar los sistemas de producción o modificar algunas costumbres, resulta que los precios se van tan altos que resultan complicadísimos. Y entonces, incluso en una parte dijeron, bueno, esto tendría tal costo social que sería inaceptable. Habría que dar mucho tiempo para poder darle créditos a los que tienen que liberarse de las jaulas, darle tiempo, etcétera, etcétera. Así que sí, yo creo que aquellas carnes o aquella leche que viene de determinados establecimientos que justifican que sean más caras porque los animales están en mejor condición y eso le cuesta más plata, me parece bien. También me parece bien que los consumidores estén dispuestos a pagarlo, cosa que no siempre sucede, porque muchas veces o no están lo suficientemente compenetrados o directamente no tienen acceso a ese tipo de gasto. Estaba viendo en uno de los artículos que leí, porque yo tengo que confesar que leí un montón de artículos, porque como Toto sabe, a mí me estresa hablar de cosas que no sé mucho, y yo de producción animal, la verdad, no sé. Pero uno de los artículos me llamó muchísimo la atención, porque habían hecho una entrevista a una granja en Inglaterra, que mantenía los terneros machos y después los vendía a los 2 años más o menos, o sea que no los vendía nada, los mantenía, los criaban ahí en el establecimiento, y el destete era a los 6, 8, 10 meses. Y ellos vendían el litro de leche a 4,5 libras, que me pareció una cifra infernal, carísima. Y bueno, había gente que lo pagaba. Así que sí, no sé si te contesté, Verónica, o te mareé más. No, perfecto, muchísimas gracias, Marcela. Acá Juan Ernesto Robaglietti aporta que, además de felicitar por la presentación, dice, estaría bueno hacer una mesa redonda para el intercambio. Yo creo que habría que sumar economistas, habría que sumar climatólogos, otras ciencias, porque pensaba mientras que vos hablabas, en Europa, por ejemplo, a ver, en los lugares donde nieva, donde hay 3, 5, 10, 20 grados bajo cero, no tienen otra opción que tener, por ejemplo, vacas estabuladas, donde el animal no puede ir a pastar libremente porque no tendrían lo que pastar porque está cubierto de nieve, no es un oso blanco que en su genética y en sus hábitos saben cómo valerse, cómo alimentarse, pero esos animales tienen que estar estabulados durante meses, alimentados, cosa que también podría pasar en explotaciones acá, en el sur del país, en condiciones extremas, pero los animales están resignados, ¿sí? De algún modo enriquecerán y están resignados también a que saben que, por eso muchas veces, de hecho, que le dan de comer en el tambo, con las raciones, cuando llegan a la espina de pescado, el tambo rotativo, lo que fuera, cuando le colocan las pezoneras, reciben la alimentación, así que es un típico reflejo de Pavlov para que aumenten la producción y vayan mansas, en vez de recibir feromonas, reciben comida como estímulo a que se resignan a ser ordeñadas, ¿no? Eso, vos sabés que ese tema es muy interesante. Sí, resignados o adaptados, Andrea, sí. Es muy interesante el tema porque siempre se dijo que la vida natural no siempre indicaba un bienestar fabuloso, al contrario, había muchas situaciones y yo creo que nosotros ahora con la sequía hemos tenido horrorosas muestras de que, a ver, si los dejamos solos no pasa nada. Ahora, las tendencias, por eso yo les traje lo del antiguo contrato, las tendencias que están revirtiendo esto y que están buscando un contacto más humano,
Por ejemplo, el ordeñe ya se ha transformado en algunas situaciones en algo absolutamente automático, donde interviene una computadora que va dirigiendo todo y que va haciendo todo y todo lo demás, versus un ordeñe un poco más humanizado, donde el ser humano entra en contacto con el animal. Y ahí entramos al concepto de un bienestar, porque el ser humano se siente muy bien en contacto con sus animales y entrando directamente en esa parte del contacto, como puede ser el ordeño o el llevarlos, entrarlos del corral a la sala de ordeño, esas cosas. Así que es todo un tema, e indudablemente son tan variados los contextos, y esa es otra cosa que tiene la ética. Los contextos son variados y cada caso es único. Yo me acuerdo, a mí me emocionó cuando Samuel dijo, con la extensión que tiene este país, no veo por qué tendría que haber feedlots. Pero bueno, también tenemos que pensar en una Inglaterra, después de la Segunda Guerra, todos muertos de hambre, el tamañito de la isla, donde uno justificaría más una producción intensiva. Pero yo creo que es todo cuestión de, bueno, ir evaluando, y lo importante es por lo menos meternos en la cabeza que ya podemos ir reflexionando, podemos ir viendo algunas prácticas que incluso a veces intuitivamente a nosotros no nos resultan, ¿no? Pero bueno. Bueno, dejamos abierto, por supuesto, además de quien tenga trabajos científicos para publicar, todos aquellos que tengan inquietudes que nos van a estimular a seguir con otros ciclos, porque esto no es el último, sino que ya hemos tenido otras experiencias, y esto es tener una continuidad entre una institución universitaria y la Sociedad de Medicina Veterinaria, y desde la Asociación Argentina de Bienestar Animal, aportar ideas, inquietudes para tratarlas y para eventualmente convocar a los expertos para que en futuras disertaciones o ciclos podamos hacer charlas varias o únicas también, que puede ser de temáticas específicas. Así que... Discúlpame, Leonardo, porque acá estoy viendo una pregunta de Marcelo. Sí. ¿Hasta dónde se debería involucrar regulando el Estado? Bien. Bueno, a ver, lo que yo decía del contexto viene perfecto, porque te diría depende del Estado, depende de la situación, pero yo no sé si es factible. Pero el Estado, a lo mejor lo mío es muy idílico, pero el Estado está para tratar de facilitar la vida a los ciudadanos. La idea uno sería esa. Y, por ejemplo, hay determinadas situaciones donde el Estado puede realmente intervenir de manera positiva en el asunto del bienestar animal. Por ejemplo, la financiación de algunas modificaciones. Si va a ser una regulación sobre, qué sé yo, el tamaño de las jaulas, o bueno, yo me fui a los ratones, pero si va a ser algún tipo de modificación, por ejemplo, de los camiones de transporte o algo así, y bueno, una cosa es un Estado que tira la reglamentación, y otra cosa es un Estado que, como yo les digo, hace toda la evaluación de todos los intereses, de todos los que están involucrados, y deciden, por ejemplo, bueno, esto va a ser muy complicado, esto va a costar mucha plata, esto la sociedad no lo puede absorber, vamos a tener que hacerlo en 2 años, en 3 años, en 5 años. O sea, realmente si el Estado hace las cosas de manera responsable y con fundamentos científicos, porque a veces el Estado se deja llevar por opiniones, y nosotros como profesionales sabemos que una cosa son las opiniones y otra cosa son los conocimientos. Nosotros nos manejamos con conocimientos. A mí que venga alguien, ay, me parece que no, a ver, tráeme cómo me lo demostrás, tráeme cómo eso es así. Entonces, si nosotros conseguimos que las cosas se hagan bien, por supuesto que el Estado tiene que involucrarse, pero de manera que facilite, no que trabe. Y eso depende, por supuesto, de tantas cosas, y está tan fuera del alcance en este momento en nuestras manos, que yo creo que esta pregunta, no sé qué mejor decirte, Marcelo. El Estado, Marcela,
debería existir desde el poder legislativo con el aporte de los legisladores para que dicten las normativas, para que se respeten, ¿sí? De bienestar animal, de maltrato animal, etcétera, etcétera. La justicia para sancionar a quien la infringe en su rama judicial, y en el ejecutivo digamos, cuando yo hablaba de un economista, uno piensa, por ejemplo, en asistencia de bancos nacionales con créditos blandos que permitan hacer las infraestructuras necesarias e instalaciones para, digamos, poder ser amortizados en el tiempo, porque nadie va a poner en duda los beneficios, no sé, de una manga tradicional o las mangas propuestas por la bendita protectora que diseñó sus mangas Enes, etcétera, etcétera, Temple Grandin, esas modificaciones cuestan plata, ¿sí? Pero bueno, ahí el Estado puede ir con créditos que a la larga van a traer un beneficio, no solo en el bienestar, sino en una mayor productividad, mejorar la calidad de las exportaciones, un reconocimiento de los mercados internacionales que pagan un sobreprecio por tener animales de producción con bienestar animal, ¿sí? Leonardo, Sí. déjame decir Sí, dos cosas. Quiera, por favor. No, primero agradecerle a Marcela por la disertación, no es que sea excelente, sino que ha sido refrescante. Nos ha puesto un poco a todos, nos ha hecho volver a los orígenes del tema. Y yo cuando propongo que sería bueno hacer una mesa redonda para un intercambio, estoy pensando en la diversidad enorme que tiene el tema del mal llamado bienestar animal. Yo creo que siempre tenemos problemas semánticos nosotros, ¿no? Pero no me voy a explayar por ese lado. Pero digo, las implicancias de lo que el mundo está viviendo en cuanto al cambio de la relación humano-animal y el utilitarismo o el abolicionismo, pasando por todas las variantes que bien relataste vos, Marcela, no sé si estamos conscientes del cambio que se viene, que se avecina en el mediano o en el largo plazo, pero que se va a producir sin lugar a dudas. Y yo, en todo caso, y para terminar, y dejar, si se pudiera, armar verdaderamente una mesa redonda multisectorial, no solamente de veterinarios, evidentemente, sino porque las consecuencias de estos cambios van a tener sobre la sociedad global, van a ser tan manifiestos, tan grandes, con tantas repercusiones, que va a trascender absolutamente las capacidades de acción que tenemos los veterinarios. Yo tuve estas discusiones, empecé a trabajar en bienestar animal hace unos 20 años y a los 4 o 5 años, mi hijo menor, sin ninguna relación con eso, se convirtió en el peor de los vegetarianos. Es decir, el vegetariano fundamentado. Entonces imagínense, padre veterinario, que se dedicó toda la vida a convertir animales en alimentos, las discusiones que se producían y el nivel que llegaron a tener, que trascendieron lo interesante para convertirse en algo realmente cuasi científico. Claro. Porque por una manera, una deformación personal, mi hijo no habla si no tiene fundamentos y a mí me pasa algo parecido, entonces nos dábamos con todo. Y la verdad que fui perdiendo cada vez más terreno en esas discusiones. No llegó a convertirme en vegetariano, pero entendí la óptica de él, de un ser humano preocupado por la salud de los animales, no por la propia, no un vegetariano porque quiero comer verdura porque me va a favorecer el cutis. No, era por la salud de los animales. Sí. Entonces, mis argumentos eran cada vez más flacos. Por eso digo que el cambio, la tendencia ya está lanzada, incluso en estos 15 años ha cambiado muchísimo. Vos mencionabas hace un rato las campañas que se esperan en la rural de los vegetarianos veganos, que en realidad ya la están haciendo desde el fin de semana pasado. En la cola de la gente, la cola de 2 o 3 cuadras, han puesto pantallas gigantes donde transmiten escenas del trato. Yo no digo el maltrato, sino del trato hacia los animales que profesamos, como por ejemplo imágenes de la faena.
algo tan sencillo como eso. Claro. Y bueno, y los chicos y la gente se agarraba la cabeza. Yo lo presencié, porque anduve por la rural, y yo mismo presencié eso. Es decir, y todo esto va ganando adeptos para el lado Sí. de lo que mi hijo me propuso hace 15 años, que ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Bueno, la hago corta, la termino acá. Por eso me resulta muy interesante sacar el tema de bienestar animal del ámbito estrictamente profesional veterinario para pasarlo a todas aquellas profesiones que van a tener implicancias, que van a tener que analizar, incluso prever, si se pudiera. Yo creo que es imprevisible lo que va a pasar, pero trabajar para un futuro que se viene, seguramente se viene, porque el cambio va a ser grande y va a repercutir en todos los niveles. Bueno, gracias. Muy interesante lo que comentaste. De hecho, una preocupación mía es justamente ver si puedo llegar a los veterinarios con esto de la ética, porque se viene un cambio, estamos siendo muy criticados, estamos siendo muy cuestionados y nosotros no nos podemos cerrar en nuestros conocimientos de antes que nos dicen que todo estaba bien. Pero a mí algo que me preocupa muchísimo es que el veterinario no ocupe su espacio. Porque si el veterinario no ocupa su espacio, entonces las cosas no van a salir bien. Es así de fácil. No van a salir bien porque el veterinario es una pieza clave en el bienestar animal y en cómo se tienen que manejar las cosas. Entonces, si los veterinarios no aceptan este cambio de lenguaje, como a vos por ahí te costó cambiar el lenguaje con el hijo, pero también uno tiene que empezar a cambiar el lenguaje y empezar a entender los fundamentos. A mí me costó, yo más bien me ocupé de la parte de investigación biomédica, ¿no? Porque yo siempre la parte de investigación. Y no me entraba en la cabeza, yo decía, bueno, pero ¿quién puede estar en contra de una investigación? Y la gente que piensa que la investigación que se hace con animales está mal hecha y no aporta resultados, por supuesto que va a pensar que es una barbaridad y una crueldad espantosa y que somos todos sádicos. Entonces, cuando uno cambia de vereda y llega a ver las cosas diferentes, los aportes y los diálogos son más fáciles y más ricos. Pero los veterinarios no tenemos que replegarnos, porque entonces las cosas no van a salir todo lo bien que podrían salir. Porque, repito, pueden hablar de ética, pero el que conoce a los animales, el que sabe, somos los veterinarios. Hace falta veterinarios que se vean la que se viene, como dijo Juan Ernesto Repagliati, la que se nos viene. Es nuestra función justamente esclarecer y explicar que el ser humano evolucionó en estos últimos 10.000 años y no tendríamos que estar todos en cueros y en patas corriendo con arco y flecha para ganarnos nuestro sustento. Y la cosa fue cambiando, el conocimiento, la evolución del hombre. Si no estaríamos corriendo y hoy andamos, se sigue que con motos eléctricas, aquellos que hacen caza deportiva, que es una barbaridad que deploramos y rechazamos, pero el hombre se fue adaptando. Hace 100 y pico de años fue un veterinario, Dunlop, estando en Gran Bretaña, quien inventó el neumático porque iba con su carruaje a ver los animales, ¿sí? de Dublin, de Irlanda, inventó las ruedas para mejorar y poder desplazarse. Y así como él hizo ese aporte, nuestro modesto aporte es desde el conocimiento y desde la experiencia transmitir que el ser humano cambió, no vivimos así. Por supuesto que se pueden mantener personas que se pierden en una selva, comiendo frutos, comiendo vegetales y sobreviven años, lo que hará el hijo de Juan Ernesto y muchísima gente, pero no somos tampoco carnívoros estrictos, no somos felinos, pero somos omnívoros, nos parecemos más a un cerdo se parece más a nosotros que un tigre o que una vaca que rumea, si no tendríamos un rumen nosotros. Yo creo, Leonardo, yo creo que tenemos los veterinarios un enorme desafío por un liderazgo que debemos ejercer en este tema. No hay ninguna duda que nosotros debemos liderar. Y para eso tenemos que estar imbuidos de lo que bien dice Marcela, y es en inculcarle la ética fundamental
para llevar adelante cada uno de los actos profesionales que tenemos. Y después saltaran más allá y analizar el problema in toto, global, y sobre todo hacer un estudio de escenarios futuros. Estoy de acuerdo, Porque comparto. ahí van a estar los cambios, Comparto. enormes cambios. Y adelantarnos a los hechos antes que los hechos Claro que sí. nos avancen, ¿sí? Lo mismo que pasa con el cambio climático, ¿sí? Ya todo lo que está pasando en Europa, preparémonos este verano para acá, porque el Niño va a hacer estragos, así que si no pensamos en eso y no empezamos a tomar medidas desde ya, este verano va a ser uno de los peores de nuestra historia que hemos sufrido hace 2 o 3 años atrás con mortalidad, cuando hablamos de sombras, si convenía rociar los animales, bueno, todas esas cosas que se fueron devanando para evitar más que nada, más que el sufrimiento, las pérdidas económicas, porque la verdad se ha dicho, ¿no? Y ha sido expuesta desde el punto de vista productivista más que desde el punto de vista de bienestarista. Pero bueno, el desafío está abierto, está planteado, la plataforma está, el correo de ASARBA es el lugar de recepción y también desde lo científico en www.someve.org.ar o somevear@gmail.com podemos recibir todas las inquietudes y canalizarlas y tratar de hacer la devolución. Toto tiene toda la base de datos, así que vamos a estar en contacto con eso. Sí. Toto, sí, perdón. Hay un comentario. Primero, felicitarte, Marcela. Excelente la disertación y te agradezco mucho que hayas aceptado la convocatoria. Es la perra de casa que está meta gritar. Hay un comentario de Susana Gil. Dice, en producción de bovinos de carne, el bienestar animal está totalmente incorporado a la red de buenas prácticas agropecuarias y en la Mesa Argentina de la Carne Sustentable, es decir, está siendo considerada en la producción animal. Bien. Creo que compartimos eso. Y resta una sola cosa, agradecer a todos los que participaron de distintas partes, tanto de Argentina como de Perú, de otros países. Has hecho una síntesis muy interesante de todas las charlas y conferencias, sobre todo tocando puntos muy importantes. En la ética, por supuesto, estamos todos de acuerdo que puede cambiar nuestra visión hacia el bienestar animal y es muy importante hacerlo desde el punto de vista científico. Lamentablemente en nuestro país todavía el financiamiento de proyectos de bienestar animal realizados en la práctica, ¿no es cierto?, en lo que realmente pasa, es muy escaso, no hay financiamiento genuino, solamente pocas instituciones con el esfuerzo de las instituciones, ¿no es cierto?, que hacen un esfuerzo importante, pero creo que la visión desde, no sé, Juan y Marcelo, que me secundan, y bueno, también Leonardo y vos, Marcela, hemos hecho desde la práctica algunas cuestiones técnicas, ¿no es cierto?, que nos permiten haber avanzado en algunos aspectos del bienestar animal y en la práctica, ¿no es cierto?, se está avanzando bastante rápidamente en los últimos tiempos. Agradezco a todos por la ayuda, por la colaboración, por haberse prestado a este espacio y seguiremos el año que viene o cuando dispongan, porque realmente las conferencias han sido seguidas por bastantes participantes. Hemos aumentado la propuesta del año pasado y con muy buena convocatoria y con muy buenas preguntas, lo cual nos alientan a seguir trabajando en este aspecto. Yo no quiero de mi parte. Sí, gracias, Toto. No quiero dejar de agradecer a la Universidad Nacional del Centro que nos permitió utilizar la plataforma, que por suerte funcionó excelentemente, sin cortes, sin interferencias, y permitió que la calidad de las
charlas armadas por los expositores fueran perfectas y sin interrupciones. Y me permito también hacer un comentario, como se dice, un aviso parroquial. El doctor Gessi es muy modesto, pero ya su producción literaria ha ido en aumento en estos últimos años. Ha trabajado con Buválidos, con presentaciones y con publicaciones en libros internacionales, de la mano de gente del nivel de Temple Grandin. Así que para mí, como amigo, es un honor, para la universidad lo es y para el país también lo es, que Toto Gessi esté trabajando y publicando sus experiencias con aval científico en publicaciones de nivel internacional. Así que felicidades, Toto, y bueno, si querés después comunicar las publicaciones, que realmente más de uno de los asistentes les interesará leer esos trabajos, ¿sí? Sí, muchas gracias, Leonardo. Bueno. Sí, recientemente ha sido publicado en Animals un trabajo sobre sacrificio humanitario en bubalinos, y tuve la suerte de trabajar, ¿no es cierto?, en la parte de bienestar animal y anatomía, unir mis dos pasiones, ¿no es cierto?, sobre todo en la parte neurofisiológica y aplicada. Así que más que contento. Bueno, y con tu contribución en 2 libros de Daniel Mota Rojas de México, que también has escrito tus capítulos y tus aportes que han sido muy buenos, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Creo que es el momento del cierre. Agradecer a todos y los esperamos en la próxima convocatoria que haremos llegar y se difundirá por los canales habituales. Muchas gracias. Gracias. Buen descanso y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes.